¿Y se acabó? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, por ejemplo, tenemos libre comercio, ¿cierto? Con los, Pues yo no sé qué tal. con los guachos, ¿cómo es esto? Los americanos, pues. Pero la pregunta es, ¿por qué yo no puedo venderle a Japón si tenemos un libre comercio? No, sí se vende. ¿Ah? A fuerza se lo tienes que vender. Algo que tú quieras exportar, México tiene que exportárselo a ellos. Y ellos de aquí lo van a mandar para Japón. ¿De qué nos sirve eso a nosotros? No, sí, es muy sencillo, es que nomás ese libre comercio es entre tres. Ah, sí, sí, claro. Ese libre comercio es entre tres, lo firmaron, tres lo van a ejecutar, tres se van a beneficiar, claro, uno más que los otros. Sí. Pero está en ese círculo. Nomás ahí. Nada más, sí. Y así está el de europeo. En las Europas también tienen su tratado de Igual. comercio europeo. Y está el de Asia-Pacífico. O sea, el mundo se lo dividieron en 5 o 6 regiones para que los grandes capitales del mundo tuvieran estos mercados. Y a nosotros pues nos tocó Sí, porque más fregado. Y ha habido desde hace mucho tiempo una repartición del mundo, incluso en eso. Yo no sé si sepas tú ese dato, Wendy, pero el bloque comunista, digamos, Rusia le decía, por ejemplo, a Hungría qué tenía que sembrar. Y Estados Unidos nos dice a nosotros igual. Igual. Todavía en el sexenio, no en el de Peña Nieto, en el anterior que fue en el de Calderón. Calderón fue nefasto, para al menos para esta cosa agrícola fue pero nefasto. Sí, para todo. Entre las cosas que se hizo en el sexenio de Calderón, Zagarpa le pagaba a los campesinos, o sea, había un programa para desalentar la siembra de frijol, para comprárselo a Estados Unidos. Entonces tenemos esta onda de repente el gobierno, y no es nada más el nuestro, está en contra de su propio pueblo. Entonces esto es una labor de resistencia. Pues es lo que acabamos de oír, Colombia, Cuba, nosotros, todos. Pero si tuviéramos aquí un activista o alguien de Francia o del país, de Alemania, del que te guste que sea el más avanzado, el más justo, el más democrático, nos van a contar historias horrorosas también de lo que pasa en sus respectivos países. Nada más que, pues, nosotros tenemos, no sé si sea bueno o malo, tenemos ya una tradición, entre comillas, de resistencia de siglos, si no de miles de años, ¿no? Y entonces, pues, el caso de nosotros, casi siempre hay quien proteste. En una reunión difícilmente va a haber quien se quede, o sea, una reunión que salga limpia, digamos, que no haya quien diga, yo no me parece esto, ¿no? Por X razón. Y en muchos países del primer mundo terminan doblando las manos. La ley los tiene muy amarrados, ¿no? Alemania, por ejemplo, tiene la bronca de la certificación. Para la certificación de orgánico, le exigen al productor, o sí, ya sea productor de semilla o productor de producto, pues, de fresco, que sean igualitas sus, por ejemplo, las calabazas. Y entonces hay un mono allí con un vernier ahí, sí, con medidas y todo. y lo pesan y le toman Y también el foto, aguacate, ¿no? termómetro también. y le hacen así, y bueno. Aquí también lo hacen, ¿eh? Sí, también aquí. Sí. El tianguis orgánico hace exactamente eso. Pero nosotros somos tercer mundo. Así es. ¿Cuál es su excusa? Sin embargo, se aplica eso. No, cuando exporta uno y entrega uno, perdón, Ahora, sí, si quieres y si no, te devaluamos tu moneda. Bueno, la pregunta va a lo siguiente. Esta resolución que dio la Suprema Corte de Justicia con Medina Mora de autorizar 200 hectáreas de transgénicos en Yucatán, ¿qué tanto se puede aplicar el otro decreto que prohibía que se sembraran transgénicos? Entonces, ¿cómo se podría hacer esa combinación? Porque no, es que no había, lo que hay es a favor del maíz, nada más. No a favor, esa bronca la tuvimos, ¿no? La soya no. No hay prohibición. y ahorita lo van a producir allá, ¿no? En Yucatán. Sí. 200 Los menonitas, eso. también Los menonas. los menonitas son cosas serias. No, cuidado. Pero dijeron que no, que la empresa Bayer, que ya no, Monsanto les vaya, Ah, sí, la alemana. Entonces ahora son los que van
Pero vean siempre ustedes que la ganan. tragedia que está viviendo Argentina con la soya transgénica, Sí, no, Brasil sí. con la soya transgénica. Ya lo sé, pues de que Y según Elena Kahn, confirmado, la soya, así sea orgánica, causa mucho daño, sobre todo a las mujeres. Les acelera la osteoporosis. Sí, porque es Con un esto disruptor ya- endocrino, ¿no? Aunque Sí, sea que afecta orgánico. todos los órganos. Así Contra que- eso tenemos los flavonoides. Pero dije, pues si los pinches chinos comen soya, dice, sí, güey, pero ellos la fermentan. Sí, le dan un plus a su Parece que ya se habla así. Por eso digo, y entonces ahí, Todo bien domingo ahí. ¿qué se puede hacer? No se puede uno parar. Hay un amparo masivo. güey. Pues a lo mejor, ¿no? Ahí entiendo que la pelota está del lado de la 4T Ajá, y que pues podría emitir un decreto general, ¿no? ojalá. Para decir, ¿saben qué? No se siembran transgénicos en México, de nada. Pero pues... Está difícil Por ahí va. porque está la discusión. No es eso. conflicto. Monsanto tiene su propia Y además- policía, ¿eh? Sí, es valle. Su propia policía. Policías eléctricos. Y Eran historias en tiene sus talibanes también. Bueno, Tlaxcala no está declarado libre de transgénicos. Pues ¿Qué sí, qué está en la acaba de pasar Constitución. con Istenco? Ya les encontraron maíz Contaminado. contaminado. Pero qué casualidad que ahora esas grandes transnacionales aparentemente se están volviendo hacia lo orgánico. Ah, sí, están Y muy también las grandes instituciones, por ahí también está la Se va a trampa. acabar. Pienso, por ejemplo, en el cine. ¿No? Tanto tiempo que promovió, que trabajó como un santo, que ha estado trabajando como un santo, y sin embargo ahora están promoviendo precisamente lo orgánico. Y o sea, no a los transgénicos del maíz, sino lo orgánico. Ahí qué trampa, y cómo lo Sí, Eso hay entra trampa, en sí, la, sí, sí, eso entra en la precisamente cuestión por- de la ONU. Precisamente por eso las tórtolas terminaron con la UAM, su trabajo que teníamos Así la es. parcela experimental aquí en Copa. Trabajaban, cuando nos dimos cuenta estaban trabajando para el CIMI y el CIMI lo estaba pagando para llevarse todos los datos del maíz criado de aquí en la zona Y de el dólar. Copatitlán. Y pues nomás vea, se fueron a Uruguay, se fueron a Holanda, se fueron a África. Y nosotros de pendejos trabajando ahí en la pinche parcela de Sol a Sol. Y nada más yendo a Chapingo. No, ni Entonces ahí, yo tampoco. entonces ahí mi maestro pues, se enojó y dijo, güey, hice mucho a la fregada. Y dijimos, se acabó la guam. Así Adelante. es. Oye, tres Sí, es que cosas por ahí tienen de las trampa. que ya estuvieron diciendo así entre todos. Me acuerdo mucho de una vez que José hizo un comentario en este sentido sobre que la agroecología ya estaba tomando, se estaba tomando ya más como que no creían en ella como algo puro, como quizá una ciencia y esto, porque se estaban metiendo todas estas mañas Claro. de ver a la agroecología ya como una palabra bonita que cubría un hueco y era un negocio. Esa por una parte. Por otro lado, yo quisiera saber ustedes en todo ese trabajo de agricultura de resistencia y pirata, porque ya habíamos comentado por ahí que Ah, ustedes sí, eran los porque hasta en la piratas de pechuga esconde uno los... ¿Qué piensan de lo que planteaba Wendy, no? De que ya se va a ver como estas alternativas productivas que en realidad sí son alternativas, pero si nos ponemos a revisar un poquito de historia, pues es agricultura que nuestros abuelos ya hacían. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre que la cuarta transformación va a ser de la agroecología? A lo mejor porque a petición de muchos de nosotros es como que queremos, ¿no? Que se visibilice, que hay otro tipo de hacer las cosas. Pero también está ese riesgo y ese doble filo, y por eso Wendy decía, bueno, ella plantea, ¿no? Poner límites a este tipo de propuestas que vienen desde el Estado para no perder nuestra autogestión. Trabajando con los campesinos, pues vemos que están todos los elementos propicios para que se genere una autogestión, pero esta siempre debe de ser, o sea, nosotros debemos de estar ahí acompañando, bueno, eso ya es otro punto. Y por último, nada más quería saber, cuando nos hablas de la germinación de la semilla, ¿la haces directo en campo? Bueno, en tu parcela, o antes Mi parcela es un techo, ¿eh? Ah, bueno. Entonces no lo haces directo en maceta, sino En maceta o en... Al masivo. o en- de las dos maneras. Ah, bueno. de las dos Nada más maneras. eso. Bueno, fíjate que sí, en esta cosa del orgánico, ¿qué está pasando? Aquí dice, la industria no es estúpida, si le ponemos el letrero de modificado genéticamente nadie lo va a comprar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todas las mamás del mundo, sobre todo, dicen, no, yo no le quiero dar a mi querubín esa porquería, yo quiero orgánico.
Entonces, ¿qué dice la ONU? Pues vamos a hacerle su orgánico, ¿verdad? Y entonces hay una compañía que se llama EMSA Saden, que es una compañía judía que se dedica a las semillas. Ellos, EMSA Saden, hace 2 años ellos sacaron su línea de orgánicos, de semillas orgánicas, a la venta, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el pepino se llamaba... Pues no me acuerdo, ¿no? Pero voy a inventar el nombre. No, tenía nombre creo que de animal, ¿no? Lagarto, no sé. Era un pepino muy parecido a los chiquitos estos que lleva luego el chavo de Guerrero. Bueno, ¿de dónde salieron esas semillas? ¿De dónde son orgánicas? ¿Cuál fue el resultado? Sacaron el catálogo que estuvo en circulación como 1 mes y lo echaban para atrás. Porque los pocos que andamos metidos en estos asuntos, luego lo protestamos. Bueno, ¿y esto qué onda, no? ¿Cuál es el origen? Ajá, entonces aquí hay muchos juegos. Primero está el juego institucional, de la élite, los que nos quieren joder. De ok, ¿quieres transgénico? Pues te voy a decir que es transgénico y tú te lo vas a comer. Porque pues, para está la tele, ¿no? Está de moda. Pero también está estos cachirules, estos goles, ¿no? Que de repente, y nosotros lo hemos visto, discúlpenme con los que vayan a los orgánicos, pero es la pura neta, que de repente me encuentro aguacates en el tianguis de orgánico todo el año, y a ver, explíquenme, porque yo tengo árboles de aguacate, y yo no tengo todo el año. ¿Cómo diablos le hacen? O que resulta que vienen de Cirándaro Guerrero, donde están a 36 grados centígrados, Y no hay aguacates. y me traen unos costales de papas. Y a ver, pues qué tan orgánico eres, ¿no? Yo lo decía porque sí ha sido una moda y una estrategia también de los sectores. ¿Sabe qué es lo Como peor? con el concepto de Yo les voy a contar sustentabilidad. una historia. Yo pagué 30 pesos por 1 kilo de jitomates orgánicos. Eso fue un día. 2 o 3 días después fui al mercado de La Viga y me encontré las cajas de esos mismos jitomates a 5 pesos el kilo. A 5 pesos el kilo. O sea, sí hay mucho de eso. La otra parte, la cuestión de la defensa, te voy a decir a plantear lo que nosotros hacemos, lo que, digamos, nuestra directriz, ¿no? Si el gobierno, si la institución está en el camino que nosotros seguimos, nos subimos. Pero si no, no nos subimos. Si parece que va en el camino de nosotros, nos la pensamos, no nos subimos. Pero independientemente de que sí vaya en ese camino, nosotros, nuestra obligación es siempre recelar. Y entonces por eso no soltamos todas las semillas. Porque decimos, ok, vamos, trabajamos contigo, pero nada más. Ahora sí que va a sonar así medio albur, pero nomás la puntita. Nomás la puntita. No todo. Porque corremos el riesgo de entregarnos abiertamente al enemigo. Pues sí. Una de las broncas que tenemos es que ahorita tenemos un gobierno que aparentemente es de avanzada, liberal, pero eso no es garantía. Puede haber una traición, o puede ser que al siguiente cambio de gobierno, pues ya tengan nuestros datos, ya nosotros nos hayamos entregado ilusamente, y pues lo único que hacen es esto, ¿no? Apretarnos el pescuezo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es un trabajo que hay que hacer abajo como revolucionario, sin hacer ruido, y una parte como en la legal, como estábamos nosotros en la campaña. O sea, en la campaña dijimos, bueno, ok, vamos a llevar el proceso, la vía institucional. Entonces, institucionalmente ponemos una demanda como un colectivo, que porque no sé qué, ok. Pero nosotros mientras, en lo que estos discuten, porque el sistema dice, vamos a dialogar, y se echan años. Tenemos años oyendo los mismos discursos, pero años, de verdad. Entonces, en lo que se resuelve esto, nosotros ya sembramos. En lo que se resuelve esto, estos ya nos metieron la soya transgénica, porque ahorita la liberaron, pero la realidad es que la estaban sembrando desde antes. Nosotros hicimos hace 5 años más o menos una campaña de concientización en esta cosa de la defensa del maíz, ahí en el metro, ahí andábamos en las estaciones del metro, pedimos permiso para que no nos agarraran aguamos. Y se acercaba gente, productores de milpa alta, no sé,
incluso de fuera del Distrito Federal, y nos decían, fíjense, yo estoy sembrando transgénico para vender, pero para mí siembro ¿no? Entonces hay dos cosas. Una, estaban violando una veda, ya estaba el fallo dado. Una. Y la otra, o sea, pero ¿en qué planeta vive? ¿Cómo no se va a cruzar con el? O sea, nosotros creemos, y eso le toca a la academia confirmarlo, nosotros creemos que sí se puede revertir la transgénica. La información oficial es que no se puede revertir. Nosotros creemos que sí. Entonces les toca hacer la chamba a ustedes. Sí. Ojalá se pudiera. Yo también creo que sí. Tenemos información de cierta tecnología que lo puede hacer. Sabemos que si nos ponemos así con esto terminamos flotando ahí en el río, ¿no? Pero bueno, pues esta es una chamba que hay que hacer. Porque finalmente es como, ¿han visto las fumigaciones estos de los chemtrails? Nos avientan un montón de porquerías todos los días. Pero esas mismas porquerías que nos echan para fregarnos a nosotros, pues las están respirando ellos. Entonces, ¿cómo se protegen ellos? Y en este caso también, ¿cómo se protegen ellos? Creo que, no sé si fue esta Natalia o fue Wendy, que hablaba de estas zonas de reserva en el planeta, de zonas de reserva de la biosfera, no sé qué. Pero resulta que cuando uno se mete en estos asuntos, son zonas con alta densidad de plantas medicinales o de cosas que entonces no es tan al azar que sea el asunto, ¿no? Se van como resguardando ellos también. La bóveda del fin del mundo en principio pues era esa idea. Ellos dijeron, bueno, pues nos jodemos a todos, tenemos las semillas de todos los países y nos los vamos a fregar y ya que se mueren, ya que nos dejen, entonces ya las sacamos para nosotros, para los nuestros. Claro que se les ha ido cebando todo. Esta onda de que se les inundará es una... Claro, eso no sale así como que en 8 columnas, pero eso pasó. Y anda mal acaba. Todo eso parece bien, habría que intentarlo, pero en la realidad, y allá lo dijo ya un compañero de él, es difícil. Sí. El problema es la gente. Sí. Y entonces el problema va más allá de estar haciendo, ese trabajo es loable, hay que rescatarlo, hay que intensificar, y luego ¿qué pasa? No tenemos una referencia de una comunidad donde se diga, aquí hay puro maíz nativo. Eso habría que intentarlo para ver si efectivamente se puede. Y entonces implica convencer a la gente. Entonces por eso nuestro trabajo de la educación campesina va hacia eso. La educación y la organización. Y si ustedes han observado todos los programas de esta 4T, que tú también más o menos piensas que podría ser, ninguno tiene esos elementos dentro de su programa. Todo es dar dinero, comprar, hacer, pero nada hay de educación y organización. Pura compra. Es que entonces, es una perspectiva, o sea, la perspectiva es garantizar el voto del 21 y del 24. Pero entonces, ante esto que parece loable, ¿qué podríamos hacer? Eso es la cuestión. Digamos, en este lugar, porque debe estar ocurriendo como igual allá en Vicente Guerrero, su comunidad no usa lo que hace Vicente Guerrero. Es curioso. Esta comunidad, ¿qué tanto hace lo que ustedes dicen? Y ese es gran parte del problema. Aquello de que nadie es profeta en su propia tierra, parece que ocurre. Entonces lo que tenemos es construir comunidad, construir naturaleza, construir una nueva cosa. Si tenemos los elementos, bueno, las semillas nativas tienen 500 variedades. ¿Cuáles de esas 3 o 4 se podrían adaptar en una comunidad que podría ser frutal, una semilla de maíz, algo de, no sé? ¿Cómo se puede controlar todos los peligros que tuviera con las plagas, con las cuestiones ecológicas? Las coberteras, los biofertilizantes, las compostas, ¿no? Los extractos vegetales, ¿sí? Y cómo se puede comercializar para darle más
pues el comercio justo, los tianguis, pero tenemos que hacer un proyecto integrado, porque todo lo estamos haciendo así en disperso. El problema es ese, que estamos Ahora, desarticulados. Hace un rato decían, y voy a lo que plantean los compañeros de Cirándaro, dicen que tienen un presidente que quiere hacer cosas de estas, pero a veces no tienen la visión del presidente porque están por un trienio, entonces no ven más allá, y el más allá está en educar y organizar, independientemente de que se esté dirigiendo. Puede permitirlo ahorita, pero hay que pensar en algo más. Yo creo que esto es lo que nos está haciendo falta para todas estas ideas que tenemos aquí, y en Totonacapa, y en Morelos, y en todo. O sea, los niños, ¿dónde están los niños y jóvenes aquí? Que también tenemos trabajo con niños y jóvenes. Porque es la parte que tendría que ser. Entonces creo que tenemos que buscar algo más allá de ir viendo cosas que son buenas. Pero tenemos que tener el proyecto. Sí, que una visión tampoco más lo general, tiene sí. el 4T, pues. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, aquí la cuestión va, y la reflexión va en esto. ¿Qué comprará la gente común, la que no es ni académica ni nada de eso? Si va uno a un tianguis y te cuesta 3 kilos de jitomate, nos poniendo el ejemplo, por 20 pesos. Y vas al supuesto orgánico y te cuesta 30 pesos, y dijiste el kilo de jitomate. ¿Qué va a comprar la gente? Más barato. Pues sí, entonces aquí el asunto, ahí está la clave. Porque nosotros también, si llegamos a un productor y le decimos que cambie su esquema de siembra, ¿dónde lo va a vender? ¿Dónde va a obtener? Porque me va a decir que él tiene necesidades, tiene que mandar a sus hijos a la escuela, tiene que ofrecerle una alternativa. Entonces, desde mi punto de vista, no se ha creado una red yo le llamo, el comercio siempre ha sido injusto. Entonces, ¿cómo podemos hacer una red real de comercio justo que toda la gente pueda comprar ese producto, que tenga mayor calidad nutricional, porque no cualquiera puede hacerlo? Sí. Entonces, para mí ahí está el truco. Inclusive por ahí hay una lectura que se llama que el capitalismo también entra por la boca, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es el patrón de consumo, que es un poco lo que les dije en la mañana. ¿Cómo cambiamos la idea del patrón de consumo? ¿Cómo le ganamos a la televisión? Ante todo eso, o sea, ¿qué podemos hacer? Radio Chapingo. Bueno, podría ser, en principio. bueno, entonces, para mí está el truco. Entonces, en la medida que la gente cambie, recupere su patrón de consumo, porque antes sí lo tenía y se fue perdiendo en el camino, entonces, ¿cómo recuperamos ese patrón de consumo? Que la gente tenga la necesidad de comprar, nos crearon necesidades falsas. Sí. Yo he visto en una comunidad indígena pelearse por la Coca-Cola. Sí, esa es una realidad. Pelearse porque tardó 3 días en faltar de ir, nadie tenía refrescos de Coca-Cola. Llegó el camión y prácticamente le arrebataban la Coca-Cola. Y fui en esa misma comunidad. Un día me sirvieron coca y yo le dije que nomás la mitad y le eché agua y me regañaron porque le eché agua. Y me dijo, es que sí, no me dijeron que ellos trabajan para poderse comprar una coca y yo estoy echando a perder su trabajo al echarle agua. Bueno, pero eso dice mucho, ¿no? Sí, por eso dice mucho, pues. Y fue en el estado de Guerrero, en una comunidad indígena que yo estaba viviendo por ahí. Bueno, entonces el asunto es ese. Aquí el truco está cambiar el patrón de consumo y crear estrategias económicas diferentes, porque si le decimos a la gente produce así y no tiene dónde venderlo, pues va a producir lo que le pueda vender por la lógica que hay ahorita, la cultura que hay ahorita, que ha sido impuesta durante mucho tiempo y que es muy difícil de cambiar, porque nos crearon esas necesidades. Sí, y hay cierto glamour en consumir orgánico. Y nomás lo puede consumir cierto nivel económico, no cualquier nivel económico. Entonces, por eso digo, ¿cómo podemos acceder la gente que tiene menos recursos a productos con mayor calidad nutricional? Entonces yo creo que eso nos toca a nosotros construir, cambiar el patrón de consumo y generar nuevas relaciones económicas. En teoría lo orgánico es tan caro porque es escaso. Pues por eso. ¿Sí? Entonces, y que se paga el precio. Elena Khan dice que... Dame chance, Tata. Ah, bueno. Ya provoqué. Es que ya me calentaron. Primero, oye, chiquitico, me estás chingando el negocio. Bueno, no, mira. De eso se trata las escuelas campesinas en cierta forma, ¿no?
de que, por ejemplo, que tengamos acceso a una alimentación saludable y obviamente orgánico, agroecológica, como tú quieras. ¿Por qué? Porque lo orgánico, pues como lo están diciendo ustedes, está muy por encima, ¿no?, de los costos reales de ir al tianguis. Ese sería, para eso estamos trabajando nosotros, para eso existen estas cosas, ¿no? Y lo que se está haciendo en las escuelas campesinas, ¿vamos? Para que todos tengamos una alimentación más sana, pero para eso pues, va a pasar un buen tiempo, ¿no? Sí. En primera. Ahora, un tianguis orgánico, tú lo dijiste bien, si un kilo de jitomate en un tianguis orgánico cuesta 30 pesos el kilo, pero lo que tú no sabes, que ahí en el tianguis te dan 2 kilos por 20 pesos, te lo están dando en 10, ¿no? ¿Sí? Pero en un tianguis orgánico, o sea, lo que nosotros pregonamos en la economía solidaria, te cuesta 30 pesos durante todo el año. Sí. Yo vendo jitomate en el tianguis orgánico y vamos a cumplir 8 años, y en los 8 años no ha subido un peso ese kilo de jitomate. Y sin embargo, afuera en el mercado común, cuando se acaba Sinaloa, se acaba Guerrero, el jitomate llega a costar hasta 60 pesos. Y vas al tianguis orgánico y te sigue costando 30 pesos. Sí, eso es lo que Así que no me chingan el negocio, chico. Pero nomás es jitomate. No, limón, jitomate y pepino, que es lo que yo llevo. ¿Sí o no? La señora que quería hablar. Sí. A ver, adelante. A ver,